Necesito desahogarme sobre algo que viví hace mucho tiempo, allá por 1999, cuando hacía rutas largas como camionero. Siempre me gustó la carretera, ¿sabes? La libertad de tomar el camión y rodar por horas, solo yo y el sonido del motor. Pero hubo una noche, en un viaje cerca de Puerto Vallarta, en Jalisco, que me marcó de una manera que nunca voy a olvidar. No soy de inventar historias, no creo en mentiras, pero lo que pasó esa noche fue demasiado extraño. Voy a contar cómo fue, sin exagerar nada, porque hasta hoy no sé explicarlo. Estaba transportando una carga de mercancías, saliendo de Guadalajara y yendo hacia la costa. Era una ruta que ya conocía bien, carretera sinuosa, llena de curvas, con tramos desiertos. Salí en la tarde y, como de costumbre, me agarró la noche en la carretera, con el cielo oscuro como boca de lobo. Solo tenía los faros del camión iluminando unos metros adelante, y el resto era pura oscuridad. El radio estaba con interferencia, así que lo apagué y me quedé en silencio, escuchando el rugido del motor. Era alrededor de la medianoche, más o menos, y estaba en un tramo bien aislado, sin ningún coche cerca. La carretera estaba vacía, solo unos árboles secos a los lados y el asfalto medio bacheado. Estaba cansado, pero alerta, porque en esa región no puedes descuidarte con las curvas cerradas. De repente, miré en el retrovisor lateral, ese grandote del lado del conductor, y vi algo que me hizo fruncir el ceño. Había una silueta allá atrás, en la carretera, a unos metros detrás del camión. No era un coche, no tenía faros ni nada. Parecía una persona, una forma oscura, como si estuviera de pie o flotando, qué sé yo. Parpadeé pensando que era solo cansancio, pero cuando miré de nuevo, todavía estaba ahí. Mi estómago se hizo un nudo, porque no tenía lógica que una persona estuviera allí en medio de la nada, a esa hora. Decidí no pensar mucho en ello. Tal vez era solo un truco de luz o mi cabeza jugándome una mala pasada. Aumenté un poco la velocidad, solo por precaución, manteniendo los ojos en la carretera. Pero unos minutos después, miré al retrovisor otra vez y la figura seguía ahí, un poco más cerca. Mi corazón se aceleró de inmediato. Sentí un escalofrío en la espalda. No podía ver detalles. Era solo una sombra, pero parecía humana, con brazos y piernas, solo que no caminaba. Parecía deslizarse. No había sonido de motor, pasos, nada. Solo esa cosa siguiéndome. Traté de convencerme de que era imaginación, pero estaba difícil. Pensé en detener el camión para revisar, pero, en serio, no tuve valor. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y solo quería salir de allí lo más rápido posible. Pisé el acelerador, subí la marcha, y el camión comenzó a ganar velocidad. Esa carretera no era para correr, pero no tenía opción. Quería distancia de aquello. Mientras aceleraba, miraba de reojo al retrovisor y la figura me seguía el paso, siempre a unos metros de distancia. No importaba cuánto acelerara, no se quedaba atrás. Cada vez que miraba parecía un poco más cerca, como si se estuviera acercando lentamente, pero sin prisa. Mi mano estaba sudando en el volante, el corazón latiendo fuerte en el pecho. No soy de rezar mucho, pero en ese momento comencé a murmurar unas cosas que mi madre me enseñó. Solo quería que aquello desapareciera, que fuera solo un engaño de mis ojos. Pero no desaparecía. Estaba ahí, siguiéndome en esa oscuridad. Intenté mantener la calma, concentrarme en la carretera, porque si perdía el control allí, era accidente seguro. Pero era difícil, porque a cada rato, la curiosidad y el miedo me hacían mirar al retrovisor. Y cada vez, ahí estaba la silueta, cada vez un poco más cerca. Llegó un punto en que parecía que, si miraba por un segundo más, iba a ver un rostro o algo peor. Dejé de mirar. Mantuve los ojos fijos al frente, pero sentía un peso, como si algo me estuviera vigilando. El aire dentro de la cabina parecía más pesado, y te juro que escuché un sonido bajo, como un susurro, pero no estaba seguro. Podía ser solo el viento, pero en ese momento parecía otra cosa. Solo quería llegar a un lugar con luz, con gente, cualquier cosa para salir de esa soledad. Después de unos 20 minutos acelerando, vi a lo lejos unas luces,
Era un área de descanso, una gasolinera medio destartalada con 2 camiones estacionados. Ni lo pensé 2 veces. Entré, detuve el camión y bajé con las piernas medio temblorosas. Miré hacia la carretera de donde venía, pero no vi nada, solo oscuridad. No tuve valor de revisar el retrovisor otra vez. Solo me quedé ahí, esperando que mi corazón se calmara. Había un tipo en la gasolinera, otro camionero, y me puse a platicar con él, solo para no estar solo. No le conté lo que vi, porque iba a parecer una locura. Solo le dije que estaba cansado de la carretera. Fumé un cigarro, tomé un café malo de la máquina y me quedé ahí un buen rato. Solo volví al camión cuando el día comenzó a aclarar, unas horas después. Cuando tomé la carretera de nuevo, ya con la luz del sol, no vi nada extraño. El retrovisor estaba limpio, solo mostraba la carretera vacía detrás de mí, pero el alivio no llegó de verdad. ¿Sabes? Pasé el resto del viaje con un nudo en la garganta, mirando de reojo los espejos. Llegué a Puerto Vallarta al final de la mañana. Entregué la carga y no comenté nada con nadie. Pero esa noche se quedó en mi cabeza, como una película que no se va. Traté de pensar que era solo cansancio, que la oscuridad nos hace ver cosas, pero en el fondo, no sé, fue demasiado real para mi gusto. Nunca más vi nada parecido, gracias a Dios, pero ese viaje me marcó. Solo de recordarlo, siento un escalofrío. Después de ese día, evité al máximo hacer ese tramo de noche. Si necesitaba pasar por ahí, me las arreglaba para ir de día o tomaba otra ruta, aunque fuera más larga. No soy de creer en apariciones o cosas por el estilo, pero tampoco dudo de nada. La carretera ya es un lugar solitario, y hay historias que uno escucha de otros camioneros, pero nunca pensé que iba a vivir algo así. Me volví más atento después de eso. Cada vez que veía algo extraño en el espejo, me detenía para revisar. Pero nunca más ocurrió. Fue solo esa noche en 1999. Solo que el miedo de mirar al retrovisor y ver algo de nuevo nunca se fue. Es una paranoia que se quedó. Todavía manejo, pero con más cautela. No quiero revivir aquello. Me enteré, años después, que otros camioneros tienen historias extrañas en esa región. No es exactamente lo mismo, pero hablan de sombras, de luces que aparecen y desaparecen. Nunca entré en esas pláticas, porque no quiero alimentar más esto en mi cabeza. Solo escuché y lo dejé pasar. No sé si tiene que ver con lo que vi o si es solo plática de carretera, pero prefiero no pensar mucho en ello. Lo que viví ya es suficiente. No necesito más misterio. Solo quiero continuar con mi trabajo, hacer mis rutas y llegar a casa. Es lo que importa. Esa noche fue un susto, nada más. Al menos es lo que me digo a mí mismo. Buenas noches. Yo trabajaba como instructor en un gimnasio local. Entrenaba duro y soñaba con convertirme en un físico-culturista profesional. Llevaba 5 años compitiendo sin grandes resultados, siempre quedando en tercer o cuarto lugar en los campeonatos regionales. La frustración se fue acumulando, principalmente porque sacrificaba todo: alimentación, sueño, vida social, y aún así parecía que mi cuerpo tenía un límite que no podía superar. Fue en una de esas noches de desánimo, después de otra derrota, que conocí al señor Vázquez en un bar cerca de la playa. Era un hombre anciano, piel arrugada por el sol, que se acercó mientras ahogaba mis penas en una cerveza. «Conozco tu problema, muchacho», me dijo sin que yo hubiera hablado nada sobre mí. Al principio pensé que era solo un viejo borracho, pero algo en su mirada me hizo continuar la conversación. Vázquez habló sobre cómo la ciudad tenía secretos antiguos, de antes de los españoles, y que existían formas de negociar con ciertas fuerzas para conseguir lo que uno desea. Me reí nerviosamente, pero él siguió hablando, describiendo exactamente cómo me sentía después de cada competencia, como si pudiera leer mi mente. Mencionó mi última competencia con detalles que él no tendría cómo saber. Habló sobre el tipo que ganó, sobre cómo mis músculos se bloquearon a la hora de la presentación, cosas demasiado específicas. Cuando le pregunté cómo sabía todo aquello, él solo sonrió y dijo: «Hay muchas maneras de conocer las cosas en este mundo, hijo.
Normalmente lo habría ignorado, pero estaba vulnerable esa noche. Vázquez me invitó a su casa, una construcción antigua en un barrio tranquilo de la ciudad. Recuerdo haber pensado que era una locura seguir a un desconocido así, pero algo me decía que esa era la oportunidad que tanto había esperado. Su casa era simple por fuera, pero por dentro tenía un altar extraño, con símbolos que nunca había visto antes, mezclando elementos católicos con otros que parecían mucho más antiguos. Él explicó que era un intermediario y podía ayudarme a hacer un pacto para alcanzar mi potencial físico máximo. El ritual fue simple, casi decepcionante. Algunas palabras en un idioma que no reconocí, una mezcla de hierbas que tuve que beber y un pequeño corte en la palma de mi mano. Nada de pentagramas o sacrificios de animales como en las películas. De hecho, fue tan simple que salí de allí sintiéndome un idiota por haber creído en aquello. En las semanas siguientes, sin embargo, comencé a notar cambios en mi cuerpo. Mis músculos respondían al entrenamiento como nunca antes. Me recuperaba más rápido, y la definición muscular por la que tanto había luchado apareció casi naturalmente. Mi entrenador quedó impresionado, preguntándome si estaba usando algún tipo de suplemento nuevo. Yo solo sonreía y decía que había encontrado una nueva dieta. 3 meses después del encuentro con Vázquez, gané mi primer campeonato estatal. Fue una sensación indescriptible subir al podio después de tantos años de frustración. Recuerdo haber mirado hacia el público y, por un segundo, juré haber visto al viejo Vázquez al fondo del salón, sonriéndome. Cuando intenté encontrarlo después para agradecerle, nadie parecía conocerlo o saber de quién estaba hablando. El éxito continuó. En 6 meses, gané 3 competencias importantes y finalmente conseguí mi tarjeta profesional. Mi cuerpo parecía haber alcanzado un nivel que jamás imaginé posible. La gente del gimnasio me miraba con admiración, pedían consejos, querían saber mi secreto. Me sentía en la cima del mundo. Fue solo después del campeonato nacional que gané con una ventaja absurda sobre el segundo lugar, que comencé a notar algo extraño. Al principio eran cosas pequeñas, tan sutiles que pensaba que estaba imaginando. Una mirada desviada aquí, una conversación interrumpida allá cuando me acercaba. Pensé que era envidia, algo común en el mundo del fisicoculturismo. Pero entonces, la situación comenzó a empeorar. Me di cuenta de que la gente en la calle desviaba la mirada cuando yo pasaba. No era una mirada de desprecio o de envidia, era algo diferente, más primitivo. Parecía miedo. Un niño llegó a llorar cuando me vio en un supermercado, señalándome y gritando algo que no entendí. Su madre me miró asustada y salió rápidamente, arrastrando a la niña. Comencé a prestar más atención y noté que esto sucedía con frecuencia. Personas cambiaban de acera. Las conversaciones cesaban cuando yo entraba en un ambiente. Clientes cancelaban clases particulares conmigo sin dar explicaciones. Al principio traté de ignorarlo, pero era imposible no darse cuenta de que algo estaba mal. Una noche, volviendo a casa después de un entrenamiento tardío, pasé junto a un grupo de adolescentes. Uno de ellos gritó algo como, «Ahí va el hombre con la sombra», y los otros se rieron nerviosamente. Cuando me volví para preguntar qué querían decir, salieron corriendo como si hubieran visto un fantasma. Aquello me dejó inquieto. En casa, examiné mi cuerpo en el espejo, buscando algo diferente, algo que pudiera estar asustando a la gente. Físicamente estaba mejor que nunca. Músculos definidos, simetría perfecta, exactamente lo que siempre había soñado. Pero había algo en mis ojos que parecía diferente. No podía definir qué, pero por un instante tuve la impresión de que otra persona me miraba a través del espejo. Decidí buscar a Vázquez nuevamente. Fui a su casa, pero descubrí que se había mudado. Los vecinos dijeron que se fue repentinamente, sin avisar a nadie, dejando pocas pertenencias atrás. Nadie sabía a dónde había ido. Una señora anciana que vivía al lado me miró de forma extraña cuando pregunté por él. «Él siempre hace eso», dijo en voz baja. «Aparece por algunos meses, luego desaparece. Ya lleva años haciéndolo». Cuando estaba saliendo, ella sujetó mi brazo y susurró,
Ten cuidado con lo que cargas contigo, joven. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su hija la llamó desde dentro de la casa, y ella entró rápidamente, cerrando la puerta como si tuviera miedo de algo o alguien. Las cosas empeoraron la semana siguiente. Mi novia, María, con quien había estado durante 2 años, terminó conmigo sin explicación. Cuando insistí en saber el motivo, comenzó a llorar y dijo algo que me heló. Ya no eres el mismo, Carlos. Hay algo contigo, algo que me asusta. Cuando estamos juntos, siento como si no estuviéramos solos. Traté de argumentar, decir que era una locura, pero ella estaba firme. Antes de salir, mencionó que en las últimas fotos que nos tomamos juntos, había algo extraño con mi imagen, como si hubiera una distorsión a mi alrededor. Pedí ver las fotos, pero dijo que las había borrado porque no podía mirarlas sin sentir un malestar inexplicable. Esa conversación me dejó profundamente perturbado. Comencé a notar otras cosas también. Mi perro, Lobo, que siempre fue extremadamente apegado a mí, ahora gruñía cuando me acercaba y se escondía debajo de la cama. Las plantas de mi apartamento comenzaron a marchitarse sin explicación, a pesar de todos los cuidados. Y estaban los sueños vívidos donde yo estaba en lugares oscuros, conversando con sombras que tenían la voz de Vázquez, pero no eran exactamente él. En esos sueños, las sombras siempre decían lo mismo. El precio se está pagando, como acordamos. Despertaba sudando frío, sin entender qué significaba aquello. Decidí hacer una prueba. Pedí a un amigo del gimnasio, el único que aún parecía cómodo cerca de mí, que me tomara algunas fotos durante el entrenamiento. Cuando miramos las imágenes después, sentí que mi estómago se hundía. Había algo extraño en ellas, una especie de distorsión a mi alrededor, como una sombra más oscura que no correspondía a la iluminación del ambiente. En algunas fotos parecía que había una silueta superpuesta a la mía, casi imperceptible, pero definitivamente ahí. Mi amigo también lo notó y se mostró visiblemente incómodo. Murmuró una disculpa sobre estar retrasado para algo y salió rápidamente. Fue la última vez que hablamos. Comenzó a entrenar en otro gimnasio después de eso. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Empecé a evitar salir durante el día, prefiriendo entrenar de madrugada cuando el gimnasio estaba vacío. Instalé espejos por todo el apartamento, tratando de captar algún movimiento, alguna evidencia de lo que me estaba pasando. Comencé a grabarme a mí mismo durmiendo, y en una de esas grabaciones vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. Por algunos segundos, mientras dormía, parecía haber una forma oscura flotando sobre mí, como una sombra densa que no pertenecía a ningún objeto en la habitación. La calidad del video era mala, y traté de convencerme de que era solo un efecto de la luz, pero en el fondo sabía que no lo era. Fue cuando decidí buscar ayuda espiritual. No soy religioso, nunca lo he sido, pero estaba desesperado. Visité una iglesia católica primero, luego a una curandera local que era conocida por tratar problemas espirituales. Su reacción fue la que más me asustó. Tan pronto como entré en su casa, retrocedió haciendo la señal de la cruz repetidamente. «Hiciste un pacto», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Hay algo contigo, algo que no pertenece a este mundo». Se negó a ayudarme, diciendo que lo que yo cargaba era demasiado poderoso y que ella no quería atraer esa energía hacia sí misma. Antes de echarme, me dio un consejo. «Busca a quien te hizo esto. Solo él puede deshacerlo». Pasé semanas buscando a Vázquez, preguntando en todos los bares de la ciudad. Nadie parecía conocerlo. Sin poder encontrar a Vázquez, volví con la curandera, implorando por ayuda. Ella dudó, pero finalmente me dejó entrar. «Trae lo que cargas no es algo que yo pueda remover», explicó, manteniendo distancia de mí. «Cuando hacemos un pacto, entregamos una parte de nosotros mismos y recibimos algo a cambio. En tu caso, ofreciste más de lo que imaginabas». Cuando pregunté qué exactamente había ofrecido, me miró con una mezcla de lástima y miedo. «Tu soledad. Nunca más estarás solo, incluso cuando quieras estarlo. Él está contigo ahora.
observando a través de tus ojos, sintiendo a través de tu piel. La gente lo siente, aunque no sepa qué es, por eso se alejan. Pregunté desesperado si había alguna forma de deshacer el pacto. La curandera suspiró. Los pactos no se deshacen, se cumplen. Lo que cargas ahora es parte de ti hasta que el acuerdo termine. Cuando pregunté cuándo sucedería eso, ella simplemente se encogió de hombros. Depende de su apetito y del tuyo. Antes de que me fuera me dio un amuleto, una pequeña bolsita con hierbas y otros elementos que no pude identificar. Esto no lo expulsará, pero puede ayudar a mantener un equilibrio. Llévalo siempre contigo. Salí de la casa de la curandera más perturbado que cuando entré. En los días siguientes, traté de aceptar mi nueva realidad. Dejé de competir, obviamente. La atención de los jueces y del público parecía alimentar aún más lo que sea que estuviera conmigo. Me mudé a una casa aislada en la playa, lejos de la ciudad. Evito el contacto con otras personas siempre que es posible. Llegué a contactar con un sacerdote que, según un sitio web, tenía experiencia con casos no convencionales. Conversamos por correo electrónico y él sugirió que fuera hasta su parroquia en Guadalajara. Incluso hice las maletas, pero la noche anterior al viaje desperté con toda mi ropa esparcida por la habitación, como si alguien hubiera revuelto mis maletas con rabia. Nadie había entrado en mi apartamento. Entendí el mensaje. Sea lo que sea que está conmigo, no quiere que busque ese tipo de ayuda. Envié un correo disculpándome con el sacerdote y cancelé el viaje. También encontré un ritual en línea que prometía deshacer conexiones indeseadas. Era complejo. Requería ingredientes específicos y una preparación de varios días. Conseguí todo lo necesario y comencé los preparativos. Al tercer día de preparación, todos los espejos de mi casa se agrietaron simultáneamente, de arriba a abajo, mientras dormía. Desperté con el ruido y encontré fragmentos de vidrio por todo el apartamento. Una vez más, entendí el mensaje. Abandoné el ritual inmediatamente. Lo que más me asusta es que, en el fondo, sentí cierto alivio al desistir, como si una parte de mí no quisiera realmente separarse de lo que me acompaña. Tengo miedo de intentar algo más drástico. ¿Y si empeoro aún más la situación? ¿Y si, al tratar de expulsar lo que está conmigo, acabo abriendo espacio para algo peor? ¿O si lo que está conmigo se siente amenazado y decide tomar control completo? La curandera me advirtió que los pactos no se rompen fácilmente y que intentar forzarlo podría tener consecuencias imprevisibles. Es como tratar de quitar un parásito que se ha entrelazado con tus órganos vitales, dijo. Al tratar de arrancarlo a la fuerza, puedes acabar destruyéndote a ti mismo. Lo más perturbador es que, en algunos momentos, siento una especie de satisfacción enfermiza con todo esto, como si una parte de mí, una parte que no reconozco como mía, estuviera disfrutando de esta nueva condición. Todo comenzó en una noche común, mientras me preparaba para bañarme en el patio de casa. Nuestro baño interior estaba clausurado desde hacía semanas debido a una fuga, así que improvisamos un área con cortinas y una regadera eléctrica afuera. Era uno de esos días en los que simplemente quieres relajarte y olvidar las molestias de lo cotidiano. El sol ya se había puesto y el patio estaba iluminado apenas por un foco amarillo que le daba a todo un aire medio fantasmagórico. Mientras caminaba hacia la regadera, sentí un toque ligero en la espalda. Parecía como si alguien me hubiera tocado suavemente, como cuando tu mamá te empuja levemente para apresurarte camino a la escuela. Al principio, pensé que sería una hoja o una rama, pero no había viento. Miré alrededor, convencido de que alguien estaba bromeando conmigo, pero no había nadie allí. La sensación de los toques continuó, insistente y casi impaciente. Cada vez que me detenía para mirar a mi alrededor, nada cambiaba. Pero tan pronto como volvía a caminar, ahí estaban de nuevo. Era como si una presencia invisible me estuviera apresurando, guiándome hacia la regadera. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, jugándome una mala pasada después de un día agotador. Llegué al área improvisada de la regadera y abrí el agua,
esperando que la sensación desapareciera con la distracción del baño. Pero incluso allí, sentía pequeños empujones, ahora más insistentes. Era como si quisieran que me apresurara, que hiciera rápido lo que tenía que hacer y me fuera de ahí. Lo más aterrador era la precisión de los toques. No eran aleatorios, tenían un ritmo, casi como si cada toque fuera planeado. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de concentrarme solo en el sonido del agua cayendo, pero la sensación era imposible de ignorar. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una inquietud creciendo dentro de mí. Intenté racionalizar. Tal vez era el estrés, el agotamiento del trabajo, pero una parte de mí no podía aceptar esas explicaciones. Volví a mirar alrededor del patio, buscando desesperadamente cualquier señal de que aquello fuera solo un truco tonto o una coincidencia bizarra. Cuando terminé de bañarme, me apresuré a vestirme y salir de allí. Ya había decidido no contarle a nadie. ¿Quién me creería? Pero mientras caminaba de regreso al interior de la casa, la sensación de ser tocado se detuvo bruscamente, en el momento exacto en que crucé la puerta. En las semanas siguientes, evité salir al patio por la noche. Mi mente repetía que era algo natural, algún fenómeno que simplemente aún no comprendía, pero siempre que caía la noche, me encontraba mirando por la ventana, esperando, o quizás temiendo, ver algo. Algo que explicara lo inexplicable. Lo que más me perturbaba era lo intencionales que parecían aquellos toques. Sentía que, fuera lo que fuera, tenía un motivo, algo que quería que yo hiciera o descubriera. Era como un rompecabezas siniestro, y yo no tenía las piezas para completar la imagen. Finalmente, dejé de lado la lógica. Empecé a ver aquello como un misterio que no necesitaba ser resuelto. No era la primera vez que lo inexplicable formaba parte de la vida, y con certeza no sería la última. Acepté que algunas cosas simplemente suceden para recordarnos que no todo puede ser controlado o entendido, y así la vida siguió adelante, siempre con el recuerdo de aquellas noches extrañas, de los toques invisibles, como un secreto que se esconde entre las sombras y el silencio del patio. Tal vez un día descubra la verdad, o tal vez nunca lo sepa. Y, para ser honesto, prefiero no saberlo. Mi nombre es Lucas. En aquella época tenía unos 25 años y vivía en una casa rentada en Puerto Vallarta, Jalisco, un lugar hermoso, pero mi calle estaba algo alejada del movimiento turístico, muy tranquila y a veces hasta solitaria. Vivía solo, trabajaba como autónomo haciendo entregas para algunos restaurantes de la zona y mi vida era bastante simple, sin muchas emociones. Al menos hasta que algunas cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Hacía unos meses que, de vez en cuando, escuchaba la voz de mi hermano menor, Cayo, quien murió en un accidente de coche cuando tenía solo 10 años. Me llamaba por mi nombre, con esa vocecita fina que nunca olvidé, pero claro que no había nadie allí. Intentaba ignorarlo. Pensaba que era nostalgia o mi mente cansada después de un día agotador. ¿Sabes? Pero aquel día, lo que sucedió fue mucho más allá de cualquier explicación que pudiera inventar. Era un viernes al atardecer y estaba en casa después de un largo día de entregas, solo queriendo descansar un poco. Estaba en mi habitación, en el piso de arriba, acostado en la cama y revisando mi celular, cuando lo escuché de nuevo. «Lucas, baja aquí». Era la voz de Cayo, tan clara que parecía que estaba en la sala, justo debajo. Mi corazón se aceleró, porque esta vez no era solo un eco en mi mente, era real, como si él estuviera allí de verdad. Me quedé parado en la puerta de la habitación, tratando de escuchar algo más. Pero el silencio de la casa parecía más pesado de lo normal, casi sofocante. Te juro que sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. No quería bajar las escaleras, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué era aquello. Entonces respiré profundo, tomé valor y comencé a bajar despacio, agarrándome firmemente del pasamanos porque mis piernas temblaban de nervios. Mientras bajaba las escaleras,
Cada escalón parecía hacer un ruido más fuerte de lo normal, como si la casa entera me estuviera alertando para que no fuera. El pasamanos estaba medio pegajoso de tanto que mis manos sudaban y sentía mi pecho apretado, como si el aire se estuviera volviendo más difícil de respirar. Llegando a la mitad de la escalera, me detuve por un segundo, porque escuché un ruidito, como algo ligero arrastrándose por el suelo de la sala. Mi corazón latía en mi garganta, y no sabía si continuar o volver a la habitación y cerrar la puerta con llave. Pero entonces, de nuevo, escuché la voz de Cayo, muy bajita esta vez. «Lucas, ven». Era casi un susurro, pero tan claro que no podía fingir que era imaginación. Te juro que se me erizó toda la piel, y el calor de Puerto Vallarta, que normalmente me hacía sudar, parecía haber desaparecido, porque solo sentía frío. Estaba oscureciendo afuera, y la luz de la sala estaba apagada, así que todo parecía más siniestro. Bajé los últimos escalones casi sin respirar, tratando de no hacer ruido, como si eso fuera a protegerme de algo. Cuando llegué a la sala, todo estaba quieto, pero mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Solo podía ver las formas de los muebles, el sofá viejo con una manta tirada, la mesita con unas botellas de agua y la cortina moviéndose ligeramente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Me quedé parado allí, en la esquina de la escalera, tratando de escuchar cualquier sonido, pero el silencio era sofocante. Entonces, en la esquina de la sala, cerca de la puerta que da al patio, vi algo que me heló la sangre. Era una sombra, no sé cómo explicarlo, pero no era solo la falta de luz, era una forma oscura, medio indistinta, pero que parecía humana, solo que más pequeña, del tamaño de un niño. No se movía, pero sentía que me estaba mirando, como si supiera que yo estaba allí. Mi cuerpo entero se paralizó, ni siquiera podía parpadear, solo me quedaba mirando aquella cosa, con un miedo que nunca había sentido en la vida. Quería encender la luz, pero mi mano no obedecía y solo pensaba, no puede ser él, no puede ser. El aire parecía más denso y te juro que escuchaba un zumbido bajito, como si algo estuviera vibrando en el ambiente. Nunca he contado esta historia a mucha gente. Creo que, en el fondo, siempre tuve miedo de que pensaran que estaba inventando o que tenía algún problema mental. Pero ya han pasado más de 25 años. Y ahora que mis padres ya no están aquí, siento que finalmente puedo compartir lo que le sucedió a nuestra familia en 1997. Yo tenía apenas 12 años en ese entonces, pero los recuerdos de aquellos días siguen tan vívidos en mi cabeza como si hubiera ocurrido ayer. Vivíamos en una casa sencilla en las afueras de Puerto Vallarta, en Jalisco, México, en una zona que en aquel tiempo estaba bastante alejada, con pocos vecinos y mucha área verde alrededor. Mi padre trabajaba como técnico en electrónica y mi madre era maestra de primaria. Éramos una familia común, con una rutina tranquila, hasta que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Todo comenzó en marzo de 1997. Lo recuerdo bien porque era cerca de mi cumpleaños. La primera vez que notamos algo diferente fue cuando se fue la luz durante la cena. No era inusual que faltara energía en nuestra zona, principalmente en días de lluvia, pero aquella noche el cielo estaba completamente despejado, sin ninguna nube. Mi padre fue a revisar el medidor de luz, pensando que podría ser algún problema en el cableado de la casa. Él era bueno con esas cosas, siempre arreglaba todo por su cuenta, pero cuando volvió adentro, parecía confundido. Dijo que no había nada malo con la instalación y que probablemente era algún problema de la compañía eléctrica. La luz regresó unos 20 minutos después y seguimos nuestra noche normalmente. Al día siguiente, comentamos con algunos vecinos, pero nadie más se había quedado sin energía. Nos pareció extraño, pero no le dimos mucha importancia. Al fin y al cabo, estas cosas pasan, ¿verdad? Pero entonces comenzó a repetirse. 2 noches después, la luz se fue nuevamente, esta vez por casi 1 hora. Y en la semana siguiente, 3 veces más. Mi padre comenzó a preocuparse.
Llamó a un electricista para revisar toda la instalación de la casa, cambió algunos cables, instaló un nuevo interruptor, pero nada resolvía el problema. Lo más extraño es que no era solo la energía eléctrica la que fallaba. Nuestra televisión comenzó a presentar interferencias extrañas, incluso cuando la energía estaba normal. Recuerdo estar viendo un programa infantil cuando la imagen comenzó a llenarse de estática, con líneas horizontales cortando la pantalla. El sonido también se distorsionaba, como si alguien estuviera manipulando el volumen rápidamente, subiendo y bajando. Nuestro teléfono fijo también comenzó a presentar problemas. A veces, en medio de una conversación, la línea simplemente se cortaba. Otras veces, al contestar, escuchábamos solo un zumbido agudo y continuo que lastimaba los oídos. Mi madre llegó a comentar que parecía que nuestra casa estaba enferma. Las cosas empeoraron cuando los aparatos comenzaron a encenderse solos. Estaba haciendo mi tarea en la sala cuando el radio de mi padre se encendió de repente, al volumen máximo. Casi me muero del susto. Corrí para apagarlo, pero el botón no funcionaba. Tuve que arrancar el cable del enchufe. Esa misma noche, la televisión se encendió sola alrededor de las 3 de la madrugada, despertando a todos. Mi padre se puso furioso, pensando que yo estaba haciendo bromas, pero yo estaba tan asustado como ellos. Nuestra casa nunca había sido un lugar que me diera miedo, pero en aquellas semanas comencé a sentir una incomodidad constante, como si estuviera siendo observado. Evitaba quedarme solo en cualquier habitación y dormía con la luz del pasillo encendida. Mi madre, que siempre fue muy religiosa, comenzó a rezar con más frecuencia, encendiendo velas a los santos y rociando agua bendita por los rincones de la casa. Fue un viernes, a finales de abril, cuando todo llegó al clímax. Estábamos cenando cuando la luz se fue nuevamente. Mi padre suspiró ya cansado de aquella situación y fue a buscar las velas que ahora manteníamos siempre a mano. Pero antes de que pudiera encenderlas, notamos algo extraño. Había una claridad que venía de afuera, iluminando parcialmente nuestro comedor a través de las ventanas. Al principio, pensé que podría ser la luna, particularmente brillante esa noche, pero la luz era diferente, más intensa y con un tono azulado que no parecía natural. Mi padre fue hasta la ventana y se quedó paralizado, mirando hacia arriba. «Vengan a ver esto», dijo, con una voz que nunca había escuchado antes, una mezcla de miedo y fascinación. Mi madre y yo nos acercamos lentamente a la ventana y fue cuando lo vimos. Flotando sobre nuestra casa, a quizás unos 30 metros de altura, había un objeto que no puedo describir con precisión incluso después de tantos años. Era grande, tal vez del tamaño de un autobús, con forma ovalada y una luz azulada que emanaba de toda su superficie. No hacía ruido alguno, solo flotaba allí completamente inmóvil. La luz no era constante, sino que pulsaba lentamente, como si el objeto estuviera respirando. Recuerdo sentir mi corazón acelerándose en el pecho, mientras mi madre apretaba mi hombro con tanta fuerza que llegó a lastimarme. Mi padre, siempre el más valiente de nosotros, sugirió que saliéramos para ver mejor. Mi madre protestó, pero él ya estaba abriendo la puerta trasera. A regañadientes, lo seguimos al patio, los tres en pijama, mirando hacia aquella cosa imposible en el cielo. Afuera, la visión era aún más impresionante. El objeto parecía más grande y más definido. Ahora podíamos ver que había pequeñas luces alrededor de su borde, que alternaban entre verde y rojo. La superficie parecía metálica, pero al mismo tiempo tenía una cualidad casi líquida, como si estuviera constantemente cambiando de forma, aunque mantenía su forma general. Nos quedamos allí parados, sin decir una palabra, solo mirando hacia arriba. No sé decir cuánto tiempo pasó exactamente. Podrían haber sido minutos o una hora entera. El tiempo parecía distorsionado, como si se hubiera desacelerado. En determinado momento, las luces del objeto comenzaron a parpadear más rápidamente, y entonces, en un instante, simplemente desapareció. No subió hacia el cielo, ni se movió hacia un lado. Solo se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. En ese mismo instante, las luces de nuestra casa volvieron.
Regresamos adentro en silencio. Nadie sabía qué decir. Mi padre, que normalmente tenía una explicación racional para todo, estaba visiblemente conmocionado. Nos sentamos a la mesa de la cocina y finalmente habló. No vamos a contar esto a nadie. Van a pensar que estamos locos. Mi madre asintió inmediatamente, pero añadió, esto no es natural, Miguel, no es cosa de Dios. Ella siempre veía el mundo a través de las lentes de su fe, y para ella, cualquier cosa que no pudiera ser explicada por la religión era automáticamente obra del mal. Intenté argumentar que podría ser alguna tecnología avanzada, tal vez un nuevo tipo de aeronave militar, pero no me hicieron caso. Esa noche, nadie pudo dormir. Nos quedamos todos en la sala, con las luces encendidas, esperando el amanecer, como si eso pudiera protegernos de alguna manera. En los días siguientes, los problemas con la electricidad continuaron. A veces la luz se iba 3 o 4 veces en el mismo día. Los aparatos seguían encendiéndose y apagándose solos, y ahora también notábamos interferencias en la radio del coche cuando estábamos cerca de casa. Mi padre instaló un generador de gasolina para asegurarse de que no nos quedáramos a oscuras, pero la situación se estaba volviendo insostenible. Mi madre comenzó a tener pesadillas frecuentes, despertándose en medio de la noche gritando sobre luces en el cielo y visitantes. Yo tampoco estaba bien. En la escuela no podía concentrarme, y mis profesores notaron el cambio en mi comportamiento. Una noche, cerca de 2 semanas después de haber visto el objeto, desperté con la sensación de que había alguien en mi habitación. Abrí los ojos y vi una luz azulada entrando por la ventana. Me quedé paralizado de miedo, incapaz de gritar o moverme. La luz se intensificó por algunos segundos y luego desapareció. A la mañana siguiente, se lo conté a mis padres y aquello fue la gota que colmó el vaso. No podemos quedarnos aquí, dijo mi madre, con una determinación que no admitía discusión. Esto es obra del demonio y está afectando a nuestra familia. Mi padre, que normalmente discrepaba de explicaciones sobrenaturales, simplemente asintió. Él también estaba al límite. En menos de una semana, consiguió un traslado en su trabajo a una ciudad a casi 500 kilómetros de distancia, lejos de la costa de Jalisco. Mi madre renunció a la escuela donde enseñaba y comenzamos a empacar nuestras cosas. Los vecinos se sorprendieron con nuestra repentina decisión de mudarnos. Inventamos una historia sobre problemas de salud en la familia que requerían nuestra presencia en otra ciudad. Nadie cuestionó mucho, tal vez porque no éramos particularmente cercanos a nadie en el vecindario. Lo más extraño es que, tan pronto como tomamos la decisión de irnos, los problemas con la electricidad cesaron por completo. Era como si lo que fuera que estuviera causando aquello supiera de nuestra decisión y hubiera perdido el interés. Nos mudamos en junio de 1997, dejando atrás no solo nuestra casa en Puerto Vallarta, sino también el intento de entender lo que había sucedido. Mis padres nunca más hablaron del asunto. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso para borrar aquel episodio de nuestras vidas. Siempre que yo intentaba tocar el tema, cambiaban de conversación o me reprendían, diciendo que era mejor dejar ciertas cosas en el pasado. Con el tiempo, aprendí a no mencionar más lo ocurrido, pero nunca pude olvidarlo. En la nueva ciudad tuvimos una vida normal. No hubo más problemas con la electricidad o aparatos funcionando de forma extraña. Nunca más vimos luces inexplicables en el cielo. Mis padres parecían aliviados, como si hubiéramos escapado de un gran peligro, y quizás así fue. Los años pasaron, y crecí, me gradué, construí mi propia vida. Mis padres envejecieron juntos, siempre manteniendo su fe inquebrantable. Mi padre falleció hace 5 años, de un ataque al corazón, y mi madre lo siguió el año pasado, tras una larga batalla contra el cáncer. Fue solamente después de que ellos se fueron que me sentí libre para realmente investigar e intentar entender lo que vivimos en aquel año de 1997. Leí libros sobre fenómenos aéreos no identificados. Participé en foros en línea donde personas compartían experiencias similares
e incluso visité grupos de estudios ufológicos. Descubrí que nuestra experiencia no era única. Hay relatos similares en todo el mundo, de personas que vieron objetos extraños en el cielo y experimentaron interferencias eléctricas en sus casas. Algunas de esas historias son tan parecidas a la nuestra que me dan escalofríos. Hoy, a los 39 años, tengo una perspectiva diferente sobre lo que sucedió. No creo que haya sido algo diabólico, como pensaba mi madre. Tampoco creo que fuera algún tipo de alucinación colectiva o fenómeno natural mal interpretado. Creo sinceramente que lo que vimos aquella noche era algún tipo de nave de origen no terrestre. No sé si eran seres de otro planeta, de otra dimensión, o algo que nuestra ciencia actual aún no puede explicar, pero estoy seguro de que era real y que por alguna razón nuestra familia fue observada por ellos. Nunca fui de creer en esas cosas. Fantasma, espíritu, aparición, siempre pensé que era cosa de película o de gente a la que le gusta exagerar. Trabajo como vigilante desde hace casi 10 años y he visto de todo. Peleas de parejas, gente tratando de dormir a escondidas, chamacos brincando la reja. Pero lo que pasó aquella noche en el malecón de Puerto Vallarta no se puede explicar. Ya intenté olvidarlo, lo juro, pero hay momentos en que cierro los ojos y todavía escucho lo que escuché ahí. Y lo peor es que sé que no fui el único. Era un martes, alrededor de las 11 de la noche. El área de la playa ya estaba cerrada desde hacía unas 2 horas. La mayoría de los empleados se había ido y yo estaba haciendo mi segunda ronda de la noche. Aquella noche estaba extrañamente silenciosa, más de lo normal, ni el sonido de las olas o de las gaviotas en la bahía. Solo el ruido de mis propias botas en la arena y el viento, que parecía cortar, aunque no estuviera tan frío. En la primera vuelta, noté algo raro cerca de los árboles. Parecía una sombra moviéndose entre los troncos, pero cuando apunté con la linterna, no había nada. Al principio pensé que sería alguna persona tratando de esconderse. Ya ha pasado antes. Di una mirada rápida, llamé en voz alta, pero no escuché respuesta. Decidí no insistir. Seguí mi camino y lo dejé anotado en el cuaderno de incidencias, como siempre hago. Solo que la sensación mala se quedó conmigo. ¿Sabes cuando parece que alguien te está mirando? Era exactamente eso. En la segunda vuelta, cerca de la medianoche, escuché algo que me hizo detenerme en el mismo lugar. Un susurro viniendo del mar. Y no fue el tipo de sonido que se puede confundir con viento o animal. Era una voz de mujer, baja, medio arrastrada, como si dijera mi nombre. En ese momento pensé que me estaba volviendo loco. Apagué la linterna por un segundo. Me quedé en silencio absoluto, tratando de escuchar de nuevo. Nada. Solo ese silencio denso, que parece pesar en los hombros. Volví a caminar, más rápido, sin mirar atrás, pero todo el tiempo con la sensación de que algo me seguía entre las palmeras. Cerca del faro hay una banca de madera antigua, toda descascarada, que casi nadie usa ya, y fue ahí donde la vi. Una mujer sentada, con la cabeza baja, manos en el regazo. La luz de la linterna le dio de lleno. Piel pálida, cabello recogido en un moño apretado y un vestido claro, medio amarillento. Parecía ropa de otra época. Ella no se movía, no levantaba la cabeza. Solo se quedó ahí. Yo me detuve a unos 5 metros, traté de preguntar si todo estaba bien. La voz me salió débil, seca. Cuando di un paso al frente, ella desapareció. No corrió, no caminó, no se dio vuelta. Solo desapareció. La banca quedó vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. En ese momento, me quedé parado mirando la banca, sin poder pensar bien. La linterna temblaba en mi mano. Revisé el lugar con la mirada. Traté de encontrar algún rincón donde ella pudiera haberse ido, pero no tenía sentido. No hubo tiempo para que se levantara y saliera sin que yo la viera. Todavía caminé alrededor de los árboles, miré detrás de los arbustos. Nada. La arena ni siquiera parecía pisada. Era como si hubiera sido una ilusión, pero yo sé lo que vi. Y no fue reflejo, no fue sombra, no fue imaginación. Era alguien o algo
que estaba ahí. Volví a la caseta medio desorientado. Me senté e intenté convencerme de que estaba cansado, que la mente juega malas pasadas cuando uno trabaja de noche por tanto tiempo. Pero esa banca se quedó en mi cabeza. Al día siguiente, con el malecón ya lleno de turistas, pasé por ahí de nuevo. Parecía un lugar normal, pero noté que nadie se sentaba en esa banca, ni los viejitos que están ahí por la mañana, ni las parejas, nadie, como si le tuvieran miedo. Comencé a notar eso en las semanas siguientes. Con el tiempo, otras cosas comenzaron a suceder. Nada tan directo como la mujer en la banca, pero pequeñas cosas que me ponían en alerta. Pasos en la arena cuando estaba de espaldas, risitas ahogadas cerca de la zona de artesanías, y siempre en esa área cerca del mar. Una noche, escuché de nuevo la voz de mujer, solo que esta vez más lejos, como si viniera de dentro del agua. Fui hasta la orilla, con la linterna temblando en la mano. El agua estaba quieta, oscura, pero juro que vi algo moverse debajo de la superficie, como si alguien se estuviera moviendo allá abajo y luego desapareciera. Después de eso, comencé a preguntar a los compañeros más antiguos si ya habían visto algo extraño en el malecón. La mayoría se reía o cambiaba de tema, pero uno de ellos, don Mauro, que ya estaba casi por jubilarse, me miró diferente. Solo dijo una cosa: no le hagas caso. Quien le hace caso, ella lo elige. Pregunté quién era ella, pero él no quiso hablar más. Eso me dejó aún más intrigado. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando cualquier información sobre Puerto Vallarta, su historia, cualquier cosa que explicara aquello. Fue entonces cuando descubrí unas cosas que me pusieron la piel de gallina. El área del malecón de Puerto Vallarta tiene más de 100 años. A principios del siglo pasado, antes de ser un destino turístico, esa zona fue testigo de varios naufragios durante las tormentas tropicales que azotaban Jalisco. Encontré esto en un artículo viejo de un periódico digitalizado. Y más. Un historiador local mencionaba que, cerca del actual muelle, existía una pequeña capilla improvisada donde velaban a los ahogados antes de enterrarlos ahí mismo en la playa. Según él, algunos cuerpos nunca fueron recuperados del mar. Aquello me heló por dentro. Después de descubrir estas cosas, todo comenzó a tener más sentido, o al menos lo parecía. Cuando volvía a la ronda, el miedo era diferente, más real. No era solo la oscuridad o el silencio del malecón. Era la sensación de estar pisando un lugar donde el pasado no se quedó en el pasado. Aquella noche, cuando me acerqué al mar, el aire se volvió más pesado. Parecía que algo empujaba el pecho, dificultaba la respiración. Traté de ignorarlo, seguí caminando, pero la mirada se quedaba fija en esa agua oscura que reflejaba la luz de mi linterna como si fuera un espejo roto. En ese momento, sentí algo pasar muy cerca de mi brazo, como si un viento helado hubiera cortado mi piel. Me giré rápido, pero solo estaba la niebla fina que comenzaba a formarse sobre la bahía, y entonces escuché de nuevo el susurro, pero más claro, casi como si alguien estuviera hablando en mi oído, muy bajo. Un nombre, mi nombre. Mi corazón se aceleró. Nunca había sentido un miedo tan verdadero, tan paralizante. Las ganas fueron de correr, salir de ahí lo más rápido posible, pero tenía que terminar la ronda. Aquello no podía quedarse sin ser contado. Más adelante, cerca de la banca vieja, aquella donde la mujer desapareció, la sensación se volvió aún más fuerte. La linterna comenzó a parpadear sola, y las sombras de las palmeras parecían moverse, acercarse a mí. Hasta parecía que los troncos se retorcían en formas humanas, se estiraban como brazos queriendo agarrarme. La respiración se volvió agitada, las manos sudaban frío, y las ganas eran de salir de ahí corriendo, pero sabía que si abandonaba la ronda, podía ser peor. Traté de concentrarme en mi camino. La voz en el mar ya había desaparecido, pero el miedo todavía estaba ahí, gritando por dentro. Cuando estaba casi terminando la vuelta, decidí pasar una vez más por la banca, como para convencerme de que todo aquello era cosa de mi cabeza. Me acerqué despacio y la linterna iluminó de nuevo la figura de la mujer, sentada exactamente como antes, inmóvil y silenciosa.
solo que esta vez pude ver mejor su rostro. Era pálido, casi transparente, con ojos hundidos que parecían mirar directamente hacia mí, vacíos, sin vida. Traté de hablar, pero no salió sonido. Ella levantó la cabeza despacio, y en el momento en que parecía que iba a abrir la boca, desapareció de nuevo. La banca quedó vacía. El silencio volvió, y mi corazón parecía querer salirse del pecho. Salí de ahí con prisa, sin mirar atrás, atravesando el malecón hasta la caseta. Cerré la puerta con llave y me senté todavía temblando, tratando de entender lo que acababa de vivir. Era real, no había duda. Pero, ¿qué era aquello? ¿Por qué esa mujer aparecía solo para mí? El miedo se mezclaba con la curiosidad, y una cosa quedó clara. Ese lugar guardaba secretos que no estaban solo en las páginas de libros antiguos, sino vivos ahí, presentes en cada rincón oscuro, en cada sombra que se movía. Hasta hoy no sé explicar lo que era, solo sé que no quiero pasar por eso de nuevo. Después de aquella noche, las cosas comenzaron a volverse más intensas. Siempre que pasaba cerca de la banca, se podía sentir un frío que no era normal. Parecía que el aire se congelaba justo ahí. Las sombras no paraban de moverse, a veces hasta parecían mirarme, como si estuvieran esperando algo. Trataba de evitar ese lado del malecón, pero era parte de mi trabajo, así que no había manera. Lo peor era que, con el paso de los días, la voz susurrante del mar aparecía cada vez más. No siempre decía mi nombre, a veces solo gemidos o palabras sin sentido, pero era imposible ignorarla. Hubo una noche en que decidí grabar con el celular durante la ronda. Lo puse en modo grabación solo para tratar de entender lo que estaba pasando. Cuando pasé cerca de la banca, la voz apareció tan clara que se podía escuchar en el audio. La figura de la mujer no apareció esa vez, pero el sonido de ella susurrando fue suficiente para ponerme la piel de gallina. Se lo mostré a algunos amigos después, y nadie podía explicarlo. Algunos hasta se asustaron por mí, otros pensaron que era un montaje, solo que para mí no había duda, aquello era real. Me sentía observado todo el tiempo. Una vez, en medio de la madrugada, una sombra enorme surgió cerca del mar, diferente de las otras que había visto. Era más grande, casi cubría toda el área, y se podía sentir una presencia pesada, casi sofocante. Me quedé paralizado, mirando fijamente, sin entender si debía salir corriendo o tratar de acercarme. Esa sombra parecía querer comunicarme algo, pero no sabía qué. El aire alrededor se volvió denso, el silencio se hizo completo. Solo con el sonido de mi corazón latiendo fuerte, fui saliendo despacio, sin quitar los ojos de esa forma oscura hasta conseguir volver a la caseta. Comencé a pensar que todo aquello tenía que ver con las historias antiguas de Puerto Vallarta, esas de las que nadie habla ya, que tal vez aquellos que murieron en el mar nunca lograron descansar, y que, de alguna manera, esa banca era como un punto de encuentro entre los vivos y los que quedaron atrapados en ese lugar. Me sentí pequeño e impotente, como si hubiera sido elegido para presenciar algo que no debía. Quería contárselo al personal de la empresa, pero sabía que pensarían que estaba inventando historias para escapar del trabajo o que me había vuelto loco. En las semanas siguientes traté de evitar el malecón durante la noche, pero el miedo era extraño. No era solo por la mujer o las sombras, era algo mayor, una sensación de que el lugar guardaba secretos demasiado pesados para quien no pertenece a ese lugar. La voz en el mar seguía apareciendo de vez en cuando, siempre distante, como si fuera un llamado. A veces, durante la ronda, parecía que alguien caminaba detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Hasta hoy, me pregunto qué era todo aquello, por qué ocurrió y por qué se detuvo de repente, como si todo hubiera sido solo una pesadilla que no quiso continuar. Una noche, cuando ya estaba casi desistiendo de tratar de entender lo que estaba pasando, algo diferente ocurrió. Estaba cerca del mar, mirando el agua, cuando sentí un toque leve en el hombro. Me giré de inmediato, esperando encontrar a algún compañero o hasta algún intruso, pero no había nadie. El malecón estaba vacío y silencioso,
solo yo y esa sensación extraña. El toque no fue fuerte, pero suficiente para helarme la espina. No pude quedarme ahí. Comencé a caminar rápido, como si algo me empujara lejos de ese lugar. Cuando llegué cerca de la banca vieja, la mujer apareció de nuevo, esta vez con una mirada triste, casi desesperada. Ella no hablaba, no se movía, solo me miraba fijamente. Parecía querer contarme algo, pero no sabía cómo. Fue un momento tan real e intenso que me hizo pensar que ella estaba atrapada ahí, esperando que alguien la escuchara. Fue como si una tristeza enorme hubiera invadido mi pecho, y no pude contener las lágrimas. Ese lugar, que parecía tan bonito durante el día, se transformaba por la noche en un espacio lleno de historias que nadie quiere recordar. Después de ese encuentro, comencé a investigar más profundamente, tratando de entender qué podría haber sucedido en esa banca y en ese mar. Encontré relatos antiguos, personas que decían haber visto a una mujer vestida con ropas antiguas en esa misma banca, siempre silenciosa, siempre con la mirada vacía. Algunos decían que era una mujer que perdió a su marido en un naufragio cerca de la bahía y que desde entonces no ha podido descansar. Otros hablaban de que era una antigua residente de Puerto Vallarta que murió sola y su cuerpo fue arrojado al mar. Me quedé pensando en todo esto mientras hacía mi ronda. Era extraño sentir tanta conexión con alguien que ni siquiera existía ya, pero también tenía sentido, porque ese lugar parecía no querer que nadie olvidara lo que sucedió ahí. Con cada paso, el miedo y la tristeza se mezclaban, como si el malecón me estuviera pidiendo contar su historia. La mujer, la banca, el mar, todo parecía parte de un rompecabezas que yo nunca podría armar completamente. Esa misma noche, cuando la ronda terminó, salí del malecón con una mezcla de alivio e inquietud. Algo había cambiado. No sé si dentro de mí o en ese lugar, pero la sensación era que esa historia tenía que ser recordada, aunque nadie la creyera. Hasta hoy, cuando paso cerca del malecón de Puerto Vallarta por la noche, siento que hay algo ahí observándome, y sé que, de alguna forma, esa mujer sigue esperando a alguien que la escuche. Después de aquella noche, las apariciones y los susurros se detuvieron de repente, como si la presencia hubiera decidido que ya era suficiente. Fue extraño, porque no ocurrió algo específico para que todo se detuviera. Simplemente cesó. En las rondas siguientes, el malecón estaba silencioso, sin esa tensión pesada que antes me hacía caminar rápido. Me quedé mirando la banca varias veces, esperando que la mujer apareciera de nuevo, pero solo el viento y el ruido de las olas moviéndose. Fue un alivio, pero también me dejó con una sensación extraña, como si un capítulo se hubiera cerrado sin ninguna explicación. Por mucho tiempo, traté de entender lo que había pasado ahí, el porqué de esa mujer, de esos susurros, de esa sombra en el mar. Investigué, hablé con más personas, pero nadie tenía respuesta. Lo que sé es que el malecón de Puerto Vallarta tiene una historia mucho más profunda y dolorosa de lo que se imagina. Aquella noche cambió mi visión sobre el trabajo, sobre lo que es real y lo que no lo es. El miedo que sentí no fue solo de lo sobrenatural, fue del peso del pasado que insiste en no morir, que sigue vivo en ese lugar, aunque nadie lo vea. Nunca le conté todo a nadie en el trabajo, porque sé que pensarían que estaba inventando. Pero necesitaba compartirlo con alguien que entendiera, y por eso decidí escribirlo aquí, para esta comunidad que sabe lo que es sentir algo que no tiene explicación. A veces, cuando paso cerca del malecón durante el día, miro esa banca y pienso en la mujer, en esa tristeza en su mirada. Y me pregunto si realmente encontró paz o si todavía está ahí, esperando a alguien que la escuche de verdad. Hasta hoy, esta historia me acompaña. Algunas noches, cuando la ciudad está demasiado tranquila, puedo escuchar un susurro lejano, viniendo de la bahía de Banderas. No es un susurro común, es un sonido que lleva una petición silenciosa, un grito atrapado en el tiempo. No sé si es la mujer u otra cosa, pero sé que el malecón no ha olvidado lo que pasó ahí,
Y yo tampoco. Esta experiencia me cambió y todavía me persigue, porque lo que viví fue demasiado real para ser solo un sueño o una historia mal contada. Al final, todo quedó ahí, detenido en esa banca, en esa noche, en ese malecón, sin respuestas, sin explicaciones, solo el silencio de quien sabe que algunas cosas simplemente suceden y luego desaparecen, dejándonos con el corazón acelerado y un miedo que no se explica. El malecón de Puerto Vallarta guarda sus secretos y yo sé que, de alguna forma, fui parte de eso. Hasta hoy no puedo decir qué fue, pero sé que no quiero pasar por eso de nuevo. Solo quería compartir esta historia con quien pudiera entender, porque fue algo que realmente me pasó y tal vez siga pasando con quien menos lo espera.